Bienvenidos y bienvenidas a Política al Grano, el podcast en el que hablamos de política sin rodeos al calor de una buena taza de café. Sírvete el tuyo, que mientras te lo toman nosotros te explicamos algo de la política de este país. Pero antes de eso, Jorge, ¿qué nos vamos a tomar? Hoy nos estamos tomando otra vez un café de los que tuesta, empaca y comercializa nuestro compañero de equipo Jami Gómez en su firma Maru Café. Este es un café producido en Sonsón, a 1880 metros sobre el nivel del mar, de la variedad Castillo, y tiene la peculiaridad de que se benefició con la forma llamada Black Honey, algo traducido al español, algo así como miel negra en español, ¿no? Que consiste en que se seca sin despulpar totalmente, se seca con parte del mucílago y eso le da una fermentación especial y prolongada. Además, unos sabores un poco más dulces Sí. y bueno, pues es un café muy especial que además los invitamos a que nos lo pidan, nos pueden escribir a nuestras redes y les dirigimos a Jami, que es alguien que hace parte O de busquen en las redes Maru Café, Maru Café, ahí se encuentran donde se consigue. Muy bien, Jorge. ¿Y hoy de qué vamos a hablar? Bueno, hoy vamos a mirar la política colombiana desde la perspectiva que suele omitir deliberadamente en los análisis de nuestro país. La narrativa común es que las elecciones se definen en el territorio, en la nación, en las plazas públicas, ahora en las redes sociales o con métodos no santos como la compra de votos, el constreñimiento al elector, etcétera, etcétera. Pero no se contempla casi nunca en los análisis que Washington, Estados Unidos, la Casa Blanca han tenido siempre una alta injerencia en las decisiones electorales que se asumen en Colombia. Así es, Jorge. Y entonces ese es el núcleo de nuestro análisis de hoy. Más allá de los discursos de plaza, lo que nosotros podemos evidenciar es que tanto el proyecto Iván Cepeda como el de Abelardo de la Espriella son una extensión de la política estadounidense, solo que disputándose en el territorio colombiano. No es nuevo, nuestro país orbita con fuerza a los Estados Unidos y pues ya desde 1914 Marco Fidel Suárez casi que nos condenó, que fijó la mirada en el norte con su famosa frase Respice Polum, que eso podría traducir algo como mira la estrella polar o mira el polo, pero pues a uno solo, al polo norte, a los Estados Unidos, con la que proponía él alinear nuestra política a la política de los Estados Unidos. Digamos que podemos sumar a eso un componente o un ingrediente nuevo, y es que nuestra tarjeta electoral de segunda vuelta hoy refleja la misma polarización que tiene los Estados Unidos, de ese mismo bipartidismo y la polarización entre una derecha populista, radical y pues una agenda liberal demócrata, pero que en muchos aspectos se parecen bastante. Así es. Entremos a desglosar el fenómeno analizando primero la candidatura del pacto histórico. El sector político que dirige Gustavo Petro, que hoy tiene como su candidato a Iván Cepeda, aprendió en las últimas 3 décadas a hablar con fluidez el lenguaje institucional de Washington. Esto se construyó tendiendo puentes muy fuertes con las ONG norteamericanas y ONGs colombianas, pero especialmente con lo que llaman el ala liberal del Partido Demócrata. ¿No te parece curioso, Alejandro, que en la campaña de Cepeda no se haya mencionado ni una sola sílaba sobre la parte estructural y clave de las relaciones con Estados Unidos, que es el pésimo tratado de libre comercio que nos impusieron los gringos con gobiernos, con la colaboración de gobiernos arrodillados como el de Santos o el de Uribe? Y eso no es un tema de la campaña del candidato Cepeda. Es una cosa que vale la pena preguntar por qué ese tema ni se menciona, ni siquiera hacer una modificación a eso que ha perjudicado tanto la producción nacional. Claro, y es que la articulación entre el proyecto que dirige el presidente Petro es una articulación muy profunda con lo que llamamos en la agenda política internacional la agenda o las causas de la globalización. Y no hay que olvidar que Gustavo Petro ha tenido una relación muy vieja y muy estrecha con diversos sectores de la política norteamericana, especialmente ligados al Partido Demócrata, pero no exclusivamente. Vamos que su relación ha sido inclusive institucional con los Estados Unidos y no hay que olvidar una
cosa pues que es de público conocimiento y que se reveló en su momento por el portal Wikileaks, que Gustavo Petro iba cuando era senador a la embajada de Estados Unidos en Colombia a hablar mal de sus compañeros del Polo Democrático. Y eso era una cosa que sucedía, pues además asistía a reuniones sociales, a fiestas, emborrachaba con el embajador de los Estados Unidos y tenía estas conversaciones que fueron filtradas cuando hubo la gran filtración de los cables diplomáticos de los Estados Unidos. O sea que ahí podemos evidenciar que hay una vieja relación entre el proyecto de Gustavo Petro, el proyecto del Pacto Histórico y el Partido Demócrata de los Estados Unidos. Bueno, y en el caso concreto de Cepeda, su círculo cercano, incluido su esposa, han tenido unas estrechas relaciones con USAID, en lo que ellos denominan cooperación internacional en distintos asuntos, justicia transicional, víctima, género, etc. Y eso en términos estrictos no es un delito. Ni está mal que haya ciudadanos colombianos que tengan relaciones con organismos internacionales. O que tengan ONGs, pues. Pero cuando se trata de un candidato presidencial con antecedentes en su círculo cercano, con relaciones con USAID, que es una herramienta fundamentalmente de intromisión en los asuntos internos, es que no se nos puede olvidar. USAID es una agencia bastante utilizada para incidir en las decisiones que tienen los países respecto a Estados Unidos. Yo voy a citar textualmente una frase de Hillary Clinton cuando hizo la rendición de cuentas al entregar su cargo como secretaria de Estado, que fue de Obama. Ella dijo en su rendición de cuentas, dijo, hay límites a lo que puede alcanzar el poder suave por sí mismo y también a lo que puede el poder duro alcanzar por sí mismo. Por eso, desde el primer día he hablado de poder inteligente que integre ambas visiones, el poder suave y el poder duro. Y añadió, USAID puede ser más eficiente que la CIA en determinadas circunstancias para mantener el liderazgo mundial de los Estados Unidos, el cual se mantendrá durante todo el siglo XXI. Yo creo que más claro no canta un gallo lo que dijo Hillary Clinton. Era de la secretaria de Estado, o sea, la secretaria de Colonias de Obama. Exacto, Jorge. Y pues el proyecto del Pacto Histórico y sobre todo Gustavo Petro tiene una larga relación con la política norteamericana y con el Partido Demócrata especialmente. Incluso él ha manifestado que es del Partido Demócrata. En su momento se manifestó a favor del TLC con los Estados Unidos, fue y se reunió con senadores demócratas y dijo que, pues, que él apoyaba el TLC si en el TLC se incluían algunos capítulos sindicales o de protección sindical. Y más recientemente, como presidente, al permitir la instalación de una base militar en la isla Gorgona, poniendo en riesgo nuestras reservas naturales más importantes, pero además poniendo en riesgo nuestra soberanía militar. Y bueno, para mencionar un capítulo pues bastante simpático, la última reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump, que termina con Gustavo Petro poniéndose la gorra de MAGA de Make America Great Again, que es pues básicamente como una señal fuerte de sometimiento a la política de la doctrina que hoy denominan Monroe, la doctrina Monroe reforzada pues por Donald Trump. Y bueno, no vamos a olvidarnos la frase muy importante de Gustavo Petro cuando dice el programa de Biden es de la misma estirpe que el proyecto de la Colombia humana. O sea, la relación que él tiene con los Estados Unidos es una relación pública, conocida, que incluso ha defendido en distintos escenarios y que no ha tenido ninguna vergüenza de admitir, y que nosotros simplemente estamos diciendo, este es un proyecto que se ha alineado históricamente con los intereses, sobre todo del Partido Demócrata de los Estados Unidos. Pero estoy muy gusto, Alejandro. Sí. Acuérdate que Petro le puso una S a la cachucha. Bueno, pero del otro lado del espectro, Alejandro, la realidad es simétrica, pero en un marco ideológico opuesto. El crecimiento y la viabilidad del proyecto de Abelardo del Espriella tampoco puede entenderse como un brote aislado de la llamada antipolítica en Colombia, como un fruto criollo, como una cosa nacional. Su plataforma se ha nutrido de la relación que mantiene el candidato con sectores de la derecha republicana, especialmente del sur de la Florida, donde él tiene su bufete de abogados. Eso no es algo que nosotros hemos revelado, ni es un descubrimiento de nosotros. El propio candidato lo ha dicho en varias oportunidades. Es ciudadano gringo con carta de nacionalización y juramento incluido a estar dispuestos a traicionar a cualquier país, incluido Colombia, en favor de Estados Unidos. Y además es militante y donante del Partido Republicano. Oye, es que, o sea, no estamos nosotros diciendo algo que ni siquiera las campañas hayan intentado ocultar. Ellos abiertamente han defendido sus buenas relaciones con los Estados Unidos.
Y de la Espriella especialmente ha cultivado unos lazos orgánicos muy importantes con figuras influyentes en el Partido Republicano, especialmente esos sectores más doctrinarios, más anticomunistas, sobre todo, como usted dice, del sur de la Florida, como Marco Rubio o Rick Scott. Su proyecto no es una invención autóctona, pues es una cosa que le haya salido a él de la genialidad de inventarse una antipolítica colombiana, no, es la réplica exacta de la narrativa del movimiento conservador ultranacionalista de Donald Trump, que ha sido emulada. O sea, esto tampoco es una novedad imitar a Donald Trump, esto ha sido emulado con algún grado de éxito mayor o menor en diferentes partes del mundo. Tenemos ejemplos aquí en Latinoamérica, Milei en Argentina, Bolsonaro en Brasil, Duterte en Filipinas, pues ya en Asia, entre muchos otros. Y tiene una característica particular: son gente que, a pesar de haber estado ligados desde siempre a la política tradicional, a las élites políticas de toda la vida, se venden todos como si fueran outsiders, como si no pertenecieran a lo que Milei llama la casta. O sea, estamos por fuera de la casta, vamos a derrotar a los políticos, vamos sin partidos políticos. Pero pues en la práctica defienden las mismas agendas, tienen las agendas mismas conservadoras, ultranacionalistas, y en última instancia o en los últimos años han sido agendas en contra del multilateralismo, es decir, de las relaciones recíprocas entre las naciones. Sí, es exacto, eso le iba a decir Alejandro. El discurso programático de la Espriella adopta al pie de la letra los pilares conceptuales de la derecha norteamericana: la defensa irrestricta del modelo del libre comercio radical, el cuestionamiento a la multilateralidad en las relaciones internacionales, la apelación directa a los valores confesionales tradicionales y una política de seguridad punitiva de lo que ellos llaman mano firme, orientada bajo una fuerza retórica de ley y orden. Pero además es preocupante, hay que repetirlo, su relación formal de Alejandro de la Espriella, Abelardo de la Espriella, qué pena, Abelardo de la Espriella, con el Partido Republicano Norteamericano. Ese lapsus es bien ofensivo. Ese lapsus es bien ofensivo. Le pido disculpas, le ofrezco disculpas de Alejandro. Claro, Jorge, y bueno, a colmo vamos a insistir en el tema de la nacionalidad que usted mencionó hace un momento. Y es que hace poco salió una carta que es muy interesante, firmada por una veintena de juristas, incluidos algunos exmagistrados colombianos, en las que advierten el posible conflicto de intereses que va a tener Abelardo de la Espriella si llega a ser presidente de Colombia, por el asunto del juramento que él hizo cuando se nacionalizó ciudadano estadounidense. Y es que resulta que ese juramento, y lo voy a leer textual para no inventar, dice: cuando uno va a ser ciudadano norteamericano estadounidense, usted tiene que jurar esto, y empezar así: por la presente declaro bajo juramento que renuncio absoluta y enteramente y abjuro de toda lealtad y fidelidad a cualquier príncipe, potentado, estado o soberanía extranjera, de quien o de los que hasta ahora he sido súbdito o ciudadano. O sea que casi que él renunció a la nacionalidad colombiana, renunció a la fidelidad colombiana, y eso implica un problema grave, y es que si Abelardo gana la presidencia, vamos a tener un presidente que juró que no va a tener lealtad con Colombia si hay una diferencia entre Colombia y Estados Unidos. Y eso es cierto que no lo inhabilita legalmente, pero sí lo inhabilita moralmente para gobernar una nación. Claro, no es un problema legal, es un problema de soberanía, es un problema de símbolo, es un problema de mensaje para la población colombiana. Y bueno, lo del Partido Republicano en general es fácilmente identificable. No oculta para nada sus verdaderos propósitos, sus verdaderos intereses políticos. O sea, en materia económica y política es abierto, desconoce la soberanía de otros países, se autoproclama como el policía del mundo. Tiene una actitud supremamente agresiva contra las otras naciones, como lo hace el presidente Trump. Es tan fastidiosa esa política republicana, tan odiosa para los pueblos del mundo, que hay mucha gente que mira con buenos ojos las políticas del Partido Demócrata. Y esto es una cosa que hay que tener un momento en esto, Alejandro, porque en el mundo nos dicen hay que elegir. Y en la reedición que estamos viendo de ese bipartidismo norteamericano, no se puede permitir que se le lave la cara a la historia de intromisiones de los gobernantes del Partido Demócrata en prácticamente todos los países del mundo. Sí, Jorge, es paradójico. Esta semana el senador McGovern, junto a otros 20 parlamentarios demócratas, firmaron una declaración que empieza con una verdad, pero termina con una mentira. La voy a leer para no equivocarme.
Dice, consideramos las acciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y otros miembros del Congreso para respaldar, abogar o inclinar la balanza a favor de un candidato en particular como perjudicial para los derechos democráticos del pueblo colombiano, un insulto a su soberanía e integridad. Hasta ahí estamos absolutamente de acuerdo con McGovern, pero luego agrega la siguiente mentira. Esta intromisión es, dice, totalmente inconsistente con los principios estadounidenses de larga data de no injerencia en las relaciones extranjeras. Y vamos, o sea, esto es una cosa graciosísima porque damos Larga data no, de injerencia en las elecciones pues de sí, otros países. entonces vamos, como dice la gente, para la muestra un botón. Entonces revisemos el historial de los últimos presidentes demócratas y miremos. Entonces vamos a empezar con Jimmy Carter, Jorge, que promovía el discurso de los derechos humanos, pero aumentó la asistencia militar al régimen en Suharto, en Indonesia, cuando se dio la invasión de Timor Oriental. Apoyó a dictadores como Ferdinand Marcos en Filipinas, el Shah en Irán, en contra de la revolución. Estrechó relaciones con el dictador chileno Augusto Pinochet, solo para mencionar algunas de sus ejecutorías. Décadas después, Bill Clinton, también demócrata, impulsó el libre comercio para Estados Unidos, pero un proteccionismo y un conservadurismo fiscal adentro de Estados Unidos, una política internacional que impulsó el cambio de régimen en Irak basándose en una afirmación sin pruebas de que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva que nunca encontraron y que desencadenó la operación Zorro del Desierto en 1998. O sea, no pueden decir que hay una historia de larga data en La larga injerencia en las elecciones de otros países. Bueno, acuérdese también que Clinton fue el autor del Plan Colombia, su administración fue el autor del Plan Colombia, una decisión de absoluta injerencia en nuestros asuntos internos. Y vamos a mirar un poquito a Barack Obama, que es como el adalid de los demócratas, el más izquierdista de los izquierdistas. Y Premio Nobel de Paz. Premio Nobel de Paz. Ese Premio Nobel de Paz envió a Afganistán ni más ni menos que de 17.000 militares en 2009, dizque para estabilizar la situación. Y eso fue un fracaso absoluto, eso fue un desastre. Incrementó la cooperación militarista con Israel, con el gobierno sionista de Israel, que hay que decirlo con claridad. Recurrió de manera inherente a los drones para atacar objetivos supuestamente de enemigos en distintos sitios del mundo. Autorizó la muerte de un ciudadano norteamericano en Yemen, Anwar al-Awlaki. Eso causó gran revuelo en Estados Unidos. Fue la primera vez. Fue la primera vez la orden de matar a un ciudadano norteamericano disparando desde un dron, tirándole una bomba desde un dron en Yemen. Yo digo esto, antes del genocidio israelí en Gaza, creo que ningún gobierno del mundo había matado tanta gente con dispositivos no tripulados como durante el gobierno de Barack Obama. Y ese pues es el adalid del Partido Demócrata, de lo más liberal y democrático, entre comillas. Esas son cosas que no podemos olvidar porque son hechos. Los hechos son los hechos. Hay un dato que no lo tengo en el guión, pero que lo recordé en este momento. Jorge, durante los 8 años de mandato de Obama, no hubo un solo día en todo su mandato en el que no se bombardeara algún lugar del mundo. O sea, hubo bombas todos los días durante 8 años de los Estados Unidos. Y lo de Obama sigue. Aprobó la intervención militar en Libia en 2011 junto a la OTAN. Exigió la salida de Assad en Siria y luego autorizó para que la CIA entrenara rebeldes, lo que fue un fracaso absoluto y terminó siendo el caldo de cultivo del terrorismo en Siria, muy parecido a lo que hizo Jimmy Carter a finales de los 70, que permitió, o más bien le dio la orden a la CIA de financiar a los grupos insurgentes mujahidines en Afganistán, en la guerra contra la Unión Soviética, en plena Guerra Fría, y que ese fue justo el caldo de cultivo de Al-Qaeda, donde surgió el gran enemigo de los Estados Unidos, Osama Bin Laden. O sea, seguimos con la misma. Pero démosle una miradita a Joe Biden, ¿no? El que tanto elogió Petro. Esa es una línea dura en materia exterior y migratoria, la de Biden. Mucho antes de su presidencia, Biden fue jefe del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Fue un firme defensor de la guerra de Afganistán y en 2002, ojo, votó a favor de la invasión a Irak. Es más, promovió testimonios en el Senado de testigos que declararon información falsa sobre las tales armas de destrucción masiva de Saddam Hussein.
Ya en la Casa Blanca endureció las políticas antimigratorias, expulsando migrantes en grandes cantidades. Y frente al ataque de Hamas en Israel, que nosotros lo condenamos aquí como un acto inaceptable, en 2003 declaró su apoyo. 2023. 2023, perdón. Declaró su apoyo irrestricto a Israel y consiguió en ese momento 14 mil millones de dólares adicionales de ayuda militar para Netanyahu, que se convirtieron en una herramienta indispensable para ese genocidio que después acometió con la excusa del terrorismo de Hamas Netanyahu en la franja de Gaza. En esto, en los últimos años, expulsó más gente Biden, demócrata, más inmigrantes que Trump, republicano. Y eso también hay que decirlo. Pero entonces la paradoja de la polarización en Colombia, Jorge, es que mientras internacionalmente el tejido social se fractura, eligiendo entre esos dos modelos que son aparentemente irreconciliables, en la práctica lo que estamos haciendo en Colombia es importar de manera crítica la retórica, las disputas culturales y las agendas de los partidos norteamericanos. Mientras tanto, esos dos partidos norteamericanos mantienen una doctrina que incluso es muy entendible, que las políticas exteriores de un país son una política de Estado, no una política de gobierno. Es decir, las relaciones de Estados Unidos con el mundo no cambian, sea demócrata o sea republicano el presidente. Ellos, como potencia imperialista, toda la política internacional la mueven bajo la misma lógica, que es someter a todos los países del mundo. Así es. Y mientras los pueblos aquí se desgastan en esa importación ideológica, los problemas estructurales y urgentes de los colombianos siguen esperando soluciones. Nuestro precario desarrollo industrial, nuestro precario desarrollo económico, nuestro atraso, nuestra pobreza, no se va a resolver ni desde las orientaciones desde el ala liberal demócrata del Partido Demócrata Norteamericano, ni tampoco desde el conservadurismo del Partido Republicano. El desafío de lograr el desarrollo de nuestra economía y el bienestar de nuestro pueblo tiene que partir de decisiones racionales sobre los problemas nacionales, siempre, siempre de manera indispensable, consultando cuáles son las decisiones que le sirven al interés nacional, al pueblo colombiano, no pensando cómo vamos a quedar de buenos amigos de unos u otros en esa polarización también o en ese bipartidismo norteamericano. Y Jorge, es que la verdadera soberanía de un país o de un gobierno no consiste en gritar cosas contra Estados Unidos en una tarima o ser antiimperialista de boquilla. A la larga eso es lo más fácil del mundo, porque usted grita eso y después va y se sienta con el presidente y se pone la gorra de maga y queda bien con todo el mundo y hace el discurso para la galería y entonces salen y dicen, vean, presidente tan berraco que le cantó la tabla a Trump. Pero realmente la soberanía es tener la capacidad técnica y política y la autonomía suficiente para tomar decisiones en favor del país sin tener que pedir permiso, consultar o solicitar validación en los pasillos de la Casa Blanca. Ahí es donde se mide qué tan soberano es un país. Así es, Alejo, es que osar de anti-Trump, al menos de boca, no implica tener una posición seria de defensa de la soberanía nacional. Nos queda la certeza, después de este repaso, que las dos alternativas que tiene en sus manos el pueblo colombiano el próximo 21 de junio, de las dos alternativas, como decía mi abuela, no hay de qué hacer un caldo. Así que en mi caso concreto, que entre el diablo y escoja. Jorge, una buena conclusión que se me ocurre es que esta polarización de la que se habla en Colombia no es una tal polarización entre dos extremos opuestos, sino que es más bien la polarización del respice polum. Es decir, que aquí se habla de dos polos opuestos, pero en la práctica los dos están mirando para el mismo lado, es decir, hacia el norte, al que nos condenó en 1914 Marco Fidel Suárez. Entonces, hemos llegado al final de este episodio. Esto es Política al Grano. Los invitamos a que comenten, a que se suscriban, a que compartan estos episodios. No nos comenten por WhatsApp, por favor. Escriban. Si llegaron hasta acá, pónganos así sea un emoji, una carita, una bandera de Colombia, que eso nos sirve para el algoritmo. O hasta un insulto. Lo que quieran. Ojalá no nos insulten mucho. Somos Jorge Alberto Gómez Gallego, Alejandro Arcila, quienes escribimos estos guiones y presentamos ante la cámara. Y detrás de la cámara tenemos especialmente a Juliana Bernal Palacio, que es nuestra directora, nuestra camarógrafa, nuestra editora, la que hace, mejor dicho, prácticamente todo en este programa. Pero además de ella, contamos con un equipo que nos acompaña en muchas otras tareas del podcast, que son Jami Gómez, que nos acompaña en la parte técnica, Julián Múnera, que nos acompaña en algunos asuntos de sonido,
Luisa Margarita Daza, que nos acompaña en algunas ideas, en algunos aspectos técnicos de este podcast. Les agradecemos mucho que se hayan quedado hasta acá y nos encontramos en el próximo café.